La lectura bíblica es Gálatas capítulo 5, verso 16, que dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisierais. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra eso no hay ley. ¿Qué le parece? Bendito sea Dios, señores. Contra eso no hay ley, no hay ley. Contra eso no hay ley. ¿Contra qué? Contra el fruto del Espíritu. Yo no sé si esto le suena a usted interesante, pero esto es interesante. Esto es interesante. Muy, pero muy interesante. ¿Ok? Y yo quiero que me permita pues compartir a esta hora con ustedes sobre esto, que yo lo califico de mucha importancia en nuestra vida cristiana, y toda persona creo que le conviene, ¿verdad?, poder compartir esto que hemos hablado ahora, que hemos leído acerca del fruto de el Espíritu y las obras de la carne. Muy, pero muy interesante. Esto que nosotros acabamos de compartir tiene que ver con la vida cristiana. La vida cristiana. Cuando hablamos de la palabra fruto, sabemos que se usa del fruto de los árboles, de los campos, de la tierra, aquello que es producido por la energía inherente de un organismo vivo. Y aquí nos damos cuenta claramente, viendo algunas citas bíblicas como Mateo 17, 17, Juan 5, 7, Lucas 12, 17, etcétera. Aquí nos damos cuenta que el fruto es la obra que en principio fue invisible, haciéndose visible cuando ya se lleva a cabo en su total expresión, si pudiera decirse. Por ejemplo, usted siembra una mata de plátano. Usted sabe que es plátano lo que sembró. Pero cuando esa mata de plátano, pues ya al cabo de un tiempo que es adulta y que ha llegado la época de producir fruto, lo da, la gente confirma que ese árbol es bueno, esa mata que se sembró, pues no es estéril, es dando los frutos. Y podemos identificar dicho árbol, su capacidad, lo bueno o lo malo que es, de acuerdo a los frutos. Y es importante que nosotros tomemos esto en cuenta, porque siendo el carácter del fruto evidencia del carácter del poder que lo produce,
Entonces, amados hermanos, es bueno nosotros saber que en cuanto a la vida cristiana, se habla de fruto. Gálatas 5, verso 22. El fruto que se menciona, sin duda alguna, en este pasaje, está íntimamente relacionado con el Espíritu Santo. Pues Pablo menciona más el fruto del Espíritu. En consecuencia, podemos decir que el Espíritu Santo actúa en el creyente, dando como resultado el fruto. El Espíritu Santo actúa en el creyente, trayendo fruto. El Espíritu Santo no es algo que nosotros hacemos alarde de que lo tenemos, sino que, sin duda alguna, cuando nosotros decimos, la gente normalmente para darse cuenta que una persona está llena del Espíritu Santo, es porque brinca, porque salta. Entonces nosotros a veces decimos, fulano está lleno del Espíritu Santo, porque vemos una manifestación del Espíritu Santo en la vida de ese individuo. Pero es importante que nosotros veamos más allá, porque las personas llenos del Señor dan frutos, número uno. Número dos, ese fruto no es por un instante, sino que es permanente en la vida de ese individuo. Y una persona no anda saltando, no anda brincando todo el tiempo. Y lo digo esto porque mucha gente lo confunde. Y entiende que porque tú en un culto simplemente danzaste, ya tú eres lleno, tú estás lleno. Pero hay que ver tu vida. Tu vida, cuando tú sales de la iglesia, tus actitudes, tu forma de actuar, tu forma de comportarte, tu forma de vivir la vida fuera de la iglesia, esa es verdaderamente lo que va a demostrar si el fruto del Espíritu está en ti. Y vuelvo y digo, nosotros pensamos que una persona llena del Espíritu Santo lo va a manifestar solo en el culto, en la celebración. No, digamos que es parte, lo que usted quiera, pero eso no es el día a día. Cuando usted tiene que demostrar que verdaderamente está lleno de Dios y que verdaderamente es un hombre íntegro, es en el día a día de su vida. Cuando usted se relaciona con los seres humanos de su entorno, cómo tú te desarrollas en el entorno donde tú vives, eso es lo que demuestra si tú verdaderamente tienes el fruto del Espíritu. Porque las relaciones de los seres humanos, en el relacionarnos con los seres humanos, Señor, en nuestra vida cristiana práctica, se pone de manifiesto lo que somos en el relacionarnos unos con otros en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en la familia. Y es lamentable que a veces somos muy llenos de Dios en la iglesia, en la ceremonia, en la liturgia, en el servicio de lo que hacemos, pero no cuando salimos de ahí. Aparentemente muchas veces nos transformamos y se nos olvida que usted debe continuar dando fruto. Y Samuel Pérez Millos lo define de esta manera: el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con el carácter del cristiano, en cuya manifestación actúa directamente el Espíritu, identificando al creyente con el carácter del Señor Jesús. Es importante nosotros tener esto en cuenta. Y Pablo, en una forma metafórica, usa el fruto para indicar lo que el Espíritu Santo produce en el creyente, las obras o hechos que produce en el creyente. Los hechos se presentan como la expresión tangible y visible del poder que maneja una vida por dentro, un poder que es interno e invisible. Entonces, el carácter del fruto es la evidencia del poder que está adentro de la persona, produciéndolo. Por eso es bueno nosotros acercarnos a la palabra del Señor, porque a veces nosotros estamos llenos. Mire, una mala enseñanza es como un cáncer que no duele, pero está ahí. Y cuando ese cáncer dijo, voy para allá, y hace metástasis.
Eso es lo más grande que puede haber una mala enseñanza. A veces nosotros somos tan irreverentes fuera de la iglesia. Y dentro de nosotros tenemos tanta mentira y tanta engaño y tanta manipulación. Pero dentro de la iglesia muchas veces estamos llenos de un supuesto poder, pero que dentro solamente, porque afuera no lo ponemos de manifiesto. Cuando tenemos que mentir, mentimos. Cuando tenemos que engañar, engañamos. Cuando tenemos que robar, robamos. Cuando tenemos que ser hipócritas, lo somos, sin ningún dolor en el corazón. Y yo me atrevo a afirmar por la palabra que el que actúa de esa manera no tiene nada en su corazón. Pues si usted tiene, la gente que es lleno del Espíritu Santo, cuando peca, le duele, se siente mal y corre a los pies de Jesucristo a pedir perdón y lucha por no hacerlo. Aunque lo haga, pero vuelve y lucha y se compunge y llora y gime y grita y se siente mal y se revuelca en el suelo si tiene que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros meditemos sobre esta verdad que el apóstol Pablo quería presentarnos, o quiere el Señor presentarnos. ¿Ok? Y es importante, valga la redundancia, que nosotros como iglesia definamos el fruto del Espíritu. Si nos vamos a concentrar simplemente en una manifestación dentro de la iglesia, o vamos a hablar de esto para que la gente entienda y se le meta en lo tuétano, que no simplemente es dentro de la iglesia, cuando estamos alabando al Señor, cuando estamos ahí en la congregación levantando las manos, hermano, y nos paramos, y si nos mandan a sentar, nos sentamos y vamos a cantar y cantamos. Está bien todo esto, pero fuera de ahí, ¿cómo vamos a actuar? Se acabaron los frutos, te desconectas. El fruto del Espíritu es la manifestación del carácter de Cristo en el creyente, mediante el poder del Espíritu, en total dependencia del mismo. El fruto es singular y significa una unidad de varias acciones y hechos. El Espíritu Santo produce todos los componentes del fruto, y el cristiano que vive bajo su control expresa el fruto en su totalidad. El fruto no se refiere a actitudes internas, sino a acciones visibles y tangibles. Y estos hechos visibles y tangibles se ven reflejados en mi relación con Dios: amor, gozo y paz. Con otros, paciencia, benignidad, bondad, y conmigo mismo, fe, mansedumbre y templanza. Pero muchas veces de eso no se habla. Y yo quiero que usted me entienda, porque yo quiero transmitirte esto para que tú verdaderamente disfrutes de lo que tiene que ver con el gozo del Espíritu Santo, no con emoción. La mayoría de la gente lo que están emocionados, y por eso es que no cambian. Por eso es que tú lo ves saltando y brincando, y luego son mentirosos, sinvergüenza, habladores, chismosos, viven juzgando, llevan vida. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada. Lo que están llenos de emociones, señores. En la vida de la persona que está el Espíritu Santo, créame con todo el corazón, y que lo digo con el corazón en la mano, usted si coge prestado, usted va a pagar. Usted no va a ser un sinvergüenza. Usted no va a andar llevando y trayendo. Usted no va a ser un chismoso. Usted no va a vivir lleno de odio. No. Olvídese de eso. Usted va a tener amor. Usted va a respetar las autoridades. Usted no se va a robar el internet. Usted no se va a robar la luz. Si usted es técnico en una área, usted la va a arreglar bien. Si usted arregla computadora y usted tiene el Espíritu Santo, usted lo va a arreglar bien. Usted no le va a robar el dinero a su cliente. No. Si es abogado, si es profesor, si es mecánico, usted va a ser serio, porque usted tiene verdaderamente a Dios. Y el problema es que nos hemos llenado de emociones y hemos creído que el Espíritu Santo es emoción. Y por eso a veces tú ves la gente en la liturgia, en el programa, en el culto, di que lleno, y cuando salen de ahí como que se transforman. Porque no era nada lo que había. Por eso no hay fruto. Vuelvo a repetirte que el fruto es singular y significa una unidad de varias acciones y hechos. El Espíritu Santo produce todos los componentes del fruto, y el cristiano que vive bajo su control expresa el fruto en su totalidad. El fruto no se refiere a actitudes, señores, internas, como dije, sino a acciones visibles y tangibles.
Estos hechos visibles y tangibles se ven reflejados en mi relación con Dios. En mi relación con Dios tengo amor, gozo, paz. En mi relación con otros tengo paciencia, benignidad, bondad. ¿Cuántas veces nosotros decimos estoy lleno de Dios, estoy ungido, pero no tengo amor? Vivo con un corazón lleno de arruga todo el tiempo, no tengo gozo, vivo enojado, bravo, no tengo paz. Pero con los otros no tengo paciencia, no le tengo paciencia al hermanito que no es como yo. Lo que quiero que lo quiten, que lo detronen, que lo sienten en el último banco. Y fulano lo que merece es que usted le quite el carguito. Y fulano lo que merece es que usted lo juzgue, póngalo en disciplina, mándelo detrás del último banco. Una gente llena de Dios no va a hacer eso. Así, sin haber realizado las cosas de la manera correcta. Porque a veces no le tenemos paciencia a la gente que está con nosotros. No somos benignos y no somos bondadosos. Y a veces con nosotros mismos también no somos organizados. Y es importante saber que a pesar de que el Espíritu Santo mora en el creyente, aún nuestra naturaleza adámica sigue en nosotros y por tanto se presenta una lucha interna. Una lucha interna. Gálatas 5, verso 17. Y es bueno analizar el contraste que Pablo presenta entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 23. Por ejemplo, las obras de la carne, Gálatas 5, 19 al 21, son el resultado de la naturaleza corrupta, pecaminosa del creyente. El creyente es controlado por la carne, o la persona es controlada por la carne. Da como resultado pérdida de comunión con Dios. Muestra una total dependencia en la capacidad propia. Y por eso tú ves que dicen, no, porque la salvación, hay gente que tú lo oyes predicando y enseñan como que la salvación de ellos está en la mano de ellos. Si la salvación mía estuviera en mi mano, yo me fuera al infierno. Porque la oración modelo del Padre Nuestro dice que cuando nosotros oramos debemos pedir perdón. Y Salomón dijo en Eclesiastés 7:20 que no hay hombre que haga completamente el bien y nunca peque. Pero es por la naturaleza corrompida. Por eso necesitamos arrepentirnos todos los días. Señores, la vida del cristianismo es una constante arrepentimiento de nuestros pecados. No vivir acusando a la gente, no vivir chequeando a la gente. Mira, hay gente que debe darse cuenta que usted no fue llamado a la iglesia a mirar los errores de los hermanos. Porque todos los hermanos tienen errores, sean evangelistas, misioneros, predicadores, aunque Dios lo use. Que nadie me venga con ese cuento, compadre. Usted no es perfecto, aunque usted se me quiera presentar a mí como perfecto. Dejemos la hipocresía y hablemos claro. El único perfecto fue Jesucristo. El único cordero sin mancha fue Jesucristo. Entonces, ¿por qué me voy yo a presentar como otro cordero sin mancha cuando el único cordero sin mancha fue Cristo? Ahora, tenemos al Hijo y al Padre en su bondad y en su misericordia. Y su Espíritu Santo nos hace correr del pecado. Y eso no me va a dejar a mí entregarme al pecado, porque si me entrego al pecado pensando en que tengo el perdón, yo no tengo ninguna salvación, no tengo a Dios, no tengo al Espíritu, porque yo soy un practicante del pecado. Los creyentes se equivocan y fracasan, pero el hombre del mundo practica el pecado constantemente. Por eso vemos aquí que el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23 dice, es el resultado del poder del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es el resultado del Espíritu Santo en nosotros. El creyente es controlado por el Espíritu Santo. Da como resultado exaltar a Cristo. Muestra una total dependencia en la persona del Espíritu Santo. Por eso es que dice que Él es nuestro guía, que nos guía a toda verdad. Que nos lleva a toda verdad. Que a veces estamos practicando el error. Y ese dolor que tú sientes, mire, los que están en Cristo de verdad cuando pecan sienten un dolor. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti. Si tú estás dentro de la iglesia y tú estás pecando y tú no sientes ningún dolor, tú no estás en nada.
Tú lo que tienes que convertirte, tú lo que tienes que arrepentirte. Señores, hay gente que están dentro de la iglesia con una vida de pecado, aparentando lo que no son, que es lo que tienen que convertirse. Para que Dios deposite de su Espíritu Santo en ellos. Sí, aunque tengan mucho tiempo en la iglesia. Y aunque levanten las manos. El que tiene el Espíritu Santo cuando falla le duele en el corazón. El que tiene el Espíritu Santo cuando peca se siente mal. Cuando se aleja de la iglesia lo siente en el alma y dice, yo no me estoy alejando. Y yo no lo digo solamente porque lo leo y porque lo conozco por la Biblia, sino porque lo he vivido. En mis años de adolescencia yo una vez me tuve a punto de descarriar. En mi juventud me enamoré de una muchacha inconversa y traté de irme al mundo tras ella. Quizá 14 años por ahí. Pero yo no se lo dije eso casi a nadie. Gracias a Dios que se lo dije al pastor. Y yo me acuerdo que yo me sentía mal. Yo una vez decidí no ir así. No voy a ir a la iglesia ya. No. Pero yo me sentía mal. Y yo decía, algo me llama. Es que lo que yo estoy haciendo no está bien. Yo me siento como que me estoy quitando de algo que es mío y que es profundo de mi alma, es profundo de mi corazón. Y yo mismo dije, no, yo no me puedo ir de aquí. Yo no me puedo ir de aquí. Y volví al redil. Volví a estar presente porque yo nunca me fui en lo más íntimo de mi corazón. Me molestaba las cosas que yo veía. Yo dije, no puedo, no soy de ahí, no me gusta, no me agrada, no me siento bien. Ay, compadre, cuando yo tenía como 5 días sin ir a la iglesia, yo estaba como incómodo. ¿Y sabe quién produjo eso en mí? Jorge Vázquez, no. Ay, no, porque es muy serio, no. Porque yo amaba a Dios. No, olvídate de eso. Eso que yo sentía de volver, el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Por eso vuelvo y te digo, si usted es un mentiroso, sinvergüenza, charlatán, y está dentro de la iglesia y alabando al Señor y brincando, o haciéndose llamar por pastor y por cuanta cosa, pero lo que está engañando, usted lo que tiene que convertirse para que Dios ponga el Espíritu Santo en su vida. Y entonces cuando usted vaya a pecar, se sienta mal y diga, yo no lo voy a hacer. Porque el siervo de Dios que se ha entregado a Cristo, cuando falla, siente esa reprensión, siente esa angustia en lo más íntimo de su alma y corre a entregarse a los pies de su maestro, a pedir perdón. Eso que enseñan mucho por ahí, que algunos atacan la seguridad de la salvación y dicen que salvo siempre es salvo, que usted peca, eso es mentira. El que tiene seguridad de la salvación y tiene el Espíritu Santo, cuando falla, cuando yerra, cuando se equivoca, gime pidiendo perdón. Pero el que vive alabando el pecado, no, yo soy, entonces no tiene a nadie. Y es un impío, aunque esté dentro de la iglesia, porque no tiene a Dios. No nos dejemos engañar, el evangelio es seguridad. En la salvación hay seguridad, la salvación es eterna, pero para aquellos que la tienen, porque los que están ahí no tienen a nadie, no tienen nada. Es importante que nosotros estemos claros con esto. Entonces, el Espíritu Santo tiene como objetivo principal, formar el carácter de Cristo en el creyente. Juan 16:14. Entonces, el carácter cristiano es un producto divino y no ha de realizarse parcialmente como resultado de un penoso esfuerzo propio, como lo es en el caso de los métodos usuales en el mundo, sino que es que llega a ser total e instantáneamente asequible cuando la relación correcta con el Espíritu Santo no es estorbada. Por eso tú no puedes estorbar la relación que tú tienes con el Espíritu Santo, porque tú no dependes de ti, tú dependes de Dios, de su Espíritu. Es importante que nosotros tengamos esto claro. No podemos ignorar esto, hermanos. Es una gran verdad que está ahí en la palabra. Por eso dice el apóstol Pablo, hay una lucha
como nuestra naturaleza corrupta, adámica, no nos ha sido extirpada del todo, está la lucha que dice Pablo, Señor, entendámoslo. Y estos se oponen para que no hagan lo que quieren. ¿Ok? Estos se oponen para que no hagan lo que tienen que hacer. Y es bueno que entendamos esto a la luz de la palabra. Por eso el mandato del apóstol dice, digo pues, anden en el espíritu y no satisfazcan los deseos de la carne. Esos deseos de tu naturaleza corrupta, adámica, heredada de Adán, tú no lo puedes vivir satisfaciendo, sino que tú tienes que andar en el espíritu, pero no es andar brincando ni saltando en el supermercado, no, tú tienes que vivir el día a día. Oye, tengo un deseíto hoy de mentir para ganarme unos chelitos, tengo un cliente, yo soy abogado, tengo un cliente, conseguí la demanda, pero le voy a decir al cliente que de los 2 millones de pesos solamente pude conseguirle 500 y me voy a coger los 1,500. Solo le conseguí 500,000, me voy a quedar con 1,500 y como yo soy el abogado, pues entonces le voy a mentir. No, entonces cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú sientes esa reprensión que te dice, no, cuidado. Y tú dices, tengo que andar en verdad. Eso es ya estar lleno del Espíritu Santo. Cuando tú vas a chismosear a un hermano, a criticar un ministerio, no porque aquel es mundano, no porque aquel es liberal, no porque el otro, no. Entonces tú dices, yo tengo que tener cuidado porque los hijos de Dios no pueden ser deslenguados. Y entonces el Espíritu Santo te va a decir, no critique ese ministerio. Si tú entiendes que ese ministerio no está caminando como debe, mejor ora, pero no te sumes a los que critican. ¿Y cuántas veces nosotros decimos que estamos llenos? O lo demostramos en el púlpito porque estamos danzando y salimos de la iglesia a criticar. Y salimos de la iglesia murmurando a la gente, al que predicó, al pastor, a los líderes. O salimos incómodos con algún hermano. Mire, usted está viviendo conforme a la naturaleza adámica, pero no está andando en el espíritu. Por eso el apóstol Pablo, para que lo entiendan, está diciendo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, está hablando, hermanos, a personas que tienen el espíritu, pero que son humanos, que no son perfectos. Por eso les dice, tengan cuidado y mejor presten atención a la voz, a la guianza del espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y lo dice claro. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieren. O sea, tú que eres creyente, la carne, el espíritu te va a motivar a congregarte. Te va a motivar a orar, a leer la palabra, a no mentir. A quitarte de ahí cuando tú te sientas medio enamorado de una mujer o de un hombre que no te pertenece. El espíritu te va a guiar a dejar la mentira, a que si te cogió el sueño, tú le vas a decir al jefe la verdad. Pero la carne te va a decir todo lo contrario. Todo lo contrario, te va a decir miente. Mira, esa mujer no es como la tuya, no sabe como la tuya. Cáele atrás, enamórala, búscala. ¿Tú me entiendes? Entonces la carne te va a decir todo eso. No te congregues, nadie te quiere en la iglesia, nadie te ama, todos te odian, tú estás solo, vete de aquí, el pastor no te presta atención. Todo eso lo va a hacer la carne. Producto de la naturaleza adámica. Note que aquí no estoy hablando de Satanás todavía. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando el enemigo sabe cuál es nuestra debilidad, nuestra naturaleza corrupta, Satanás la sabe, él utiliza esas debilidades producto de la naturaleza corrompida y esas son las debilidades que él utiliza para entrar. Por eso tú debes prestar oído solo al Espíritu Santo de Dios, a la revelación de la palabra, a lo que el Señor te dice que tú tienes que hacer, a lo que Dios a través de su palabra, de su espíritu te está diciendo. Entonces va a salir el fruto del espíritu en ti, porque tú estás siendo guiado por el espíritu y nadie te va a poder hacer daño. Dice, no están bajo ley los que son guiados por el espíritu. No están bajo ley, están bajo gracia.
Nadie lo va a meter preso por eso. No, no le va a pasar nada. Dios le va a ayudar. Y entonces ahí él dice en el 19, y miren, son manifiestas las obras de la carne. Note que habla del fruto del Espíritu. El fruto y las obras de la carne. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos por desconocer la palabra? Nosotros creemos que nuestro principal enemigo es el diablo. El enemigo número uno es la naturaleza adámica que tenemos. Esa que duerme a nuestro lado. Ese es nuestro principal enemigo, la corrupción que está dentro de nosotros, producto de la naturaleza adámica. A veces tu mente quiere pensar en Dios y se te va. Que si tú no eres sabio y estás verdaderamente en conexión con el Espíritu Santo, vas a caer. Por eso es que hay que cultivar lo espiritual, señores, porque si no la carne nos absorbe. Y yo les voy a decir algo, habemos mucha gente predicando, cantando, alabando, danzando en la pura carne. Por eso es bueno venir a la palabra y hablar con Dios y acercarnos a Él de absoluto corazón. Entonces dice, manifiestas son las obras de la carne. Se manifiestan. O sea, luchan por estar ahí, el adulterio. ¿Cómo es que viven los hombres? Los hombres no quieren conformarse en vivir dentro de la comarca. Voy a usar ese término del matrimonio. No quieren vivir bajo los lineamientos del bendito matrimonio. Los hombres, cuando hablo hombre, hablo de hombre y mujer. Los hombres y las mujeres de ahora no se conforman con la mujer que tienen o con el hombre que tiene. Fornicación, inmundicia, lascivia, la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, esos celos, esas iras. No, que yo nací así, usted nueva criatura. Contienda, vivir una constante contienda. Esa gente que por todo crea un problema. A veces hay gente en las empresas, hermano, que usted lo ve que por todo llaman a los jefes y arman un escándalo. Eso no viene de Dios, eso viene del diablo, de la carne, hermano. Gente que lo que te hace es que te ocasiona problemas constantemente porque viven contiendas, en disensiones. Todo lo que tiene que ver con la herejía, con la envidia, con los homicidios, la borrachera, la orgía. Y hay cosas que no están ahí, dice Pablo, que él no menciona. Cosas semejantes a esta, de las cuales os amonesto, que ya lo he dicho antes, dice el apóstol, ya se lo he dicho antes, que los que practican, ¿qué es practicar? Reincidir, hacerlo hoy, hacerlo mañana, como que nada te importe, vivir practicando eso. Esa gente no va a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esa gente no son hijos para heredar. Los que practican ese mundo de hechicería, de envidia, y viven en ese mundo y no se arrepienten de eso, no van a heredarlo. ¿Por qué? Porque no son hijos. Porque los hijos no lo practican. Quiero hablarte claro para que me entienda. Los hijos pueden que fallen en un momento en una de esas cosas, pero ellos no lo van a practicar. Ellos no van a ser reincidentes. Nosotros no podemos ser reincidentes en nada de eso. Por eso es importante evaluar nuestra vida. Usted no puede practicar la ira, constantemente la ira, vivir peleando, lleno de celo, lleno de pleito, de contienda, de vivir en chisme, en borrachera, en orgía. No, nosotros los hijos de Dios no practicamos. No somos imperfectos. Un día que Dios nos libre, puede que caigamos ahí, pero no somos reincidentes. El del mundo es reincidente en eso. Lo hace todo el tiempo, nosotros no. Por eso él dice que no heredarán. Pero es que no le está hablando a los cristianos. O sea, no está diciendo, porque los hijos de Dios no hacen eso. No. O sea, un hijo de Dios, usted no lo ve de cuneta en cuneta emborrachándose. Un siervo de Dios, cristiano, usted no lo ve en pleitos. ¿O será que alguno hará eso constantemente? Bueno, si usted sabe que está practicando una de esas cosas, evalúese.
y pídale a Dios que trate con usted y actúe, y pídele al Señor que le quite aquello. Que hay gracia, misericordia y paz todavía. No espere que se cierren las puertas. Luego concluye el apóstol diciendo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ay, bendito es el Señor. Te diré algo, como pastor, eso es lo que yo busco en una persona. A mí que nadie venga tratando de con sus aparatajes quererme aparentar que es un súper espiritual. Ya yo de eso estoy cansado. Porque me he pasado, yo eché los dientes en la iglesia mirando gente burlándose de ellos mismos, porque de Dios nadie se burla, queriendo aparentar que son muy espirituales, y cuando salen de ahí son otra cosa. Yo no ando buscando aparataje de nadie. Yo veo el estilo de vida, papá. Nadie que crea que por sus muchas revelaciones y su voz ombligofónica o su cosa, olvídese de eso. El fruto del Espíritu es amor. ¿Para cuándo el amor? ¿Para cuándo el gozo? ¿Para cuándo la paz? ¿Para cuándo vivir como gente que tienen paciencia? ¿Para cuándo la benignidad, la bondad, la fe? Pero cuántos no se andan cubriendo de brinco y de salto. Y por dentro son el mismo diablo. Gracias a Dios que Dios lo desarropa y le saca a flote todas sus sinvergüencerías. Y se lo descubre. Dios permite que todo el mundo lo sepa. Porque todo aquel que quiera vivir fingiendo estar lleno del Espíritu Santo, un día Dios lo desarropa. Y todo el mundo se da cuenta que era un fingidor de la unción del Señor. Y de eso estamos llenos. De eso estamos llenos. De técnica de manipulación. Pero el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz. Vuelvo y lo repito. La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Cuando tú caminas con el fruto del Espíritu, tú no tienes que decirlo. Tú no tienes que obligar a que el otro testifique. Tú no tienes que motivar a la gente a sacarle los testimonios a la mala para que la gente diga que Dios te use. No, eso se nota. Eso se nota. Eso no se hace esfuerzo para que la gente crea. No, señor. Eso es visible. Eso es visible. Por eso la iglesia tiene que despertar. Y tiene que abrir los ojos en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga. Padre, gracias. Con todo el corazón te damos en este momento. Porque tu amor es grande, más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Señor, gracias. Que podamos descubrir a través de tu palabra, Señor, lo que verdaderamente tú quieres para nosotros. Que no sigamos a la carrera los malos ejemplos que durante muchos años hemos visto. Que no lo sigamos, Padre, sino que te sigamos a ti, a Jesús, que es el mayor ejemplo a seguir. Te damos gracias con toda el alma y con todo el corazón. Amén y amén.